Digamos que vos saliste a chingar con tus cuates el fin de semana. Te encontrás con un men que les ofrece 1,000 pesos o les ofrece 500 pesos por un par de fotos y que es fotógrafo profesional. Te das cuenta de que es una persona bien extrovertida, una persona buenísima onda, súper alegre, sabe bailar, sabe hacerlos reír y está de a huevo con el grupo. Luego de haber aceptado la invitación, te das cuenta o se dan cuenta que la cagaron y que tomaron la peor decisión de sus vidas. Esta es la historia verdadera y lo que está atrás de lo que ustedes conocen como las series y las películas de Jeffrey Dahmer, el caníbal y carnicero de Milwaukee. ¿Qué onda, mucha? Esto es El Limbo. Mi nombre es Ed Limbus. Espero que te perturbes mientras miras este video y te incomodes. Y les voy a contar un poco de la historia grotesca, repulsiva e impactante de Jeffrey Dahmer, quien mató 17 hombres de una forma totalmente brutal entre 1978 y 1991. Estas 17 víctimas y otros que todavía lograron sobrevivir. Para el papá y la mamá de Jeffrey, las cosas fueron completamente diferentes cuando él nació. Al parecer, su casa estaba llena de alegría y felicidad. Jeffrey era un niño extrovertido, le gustaba la compañía de otros niños y era bastante cariñoso, era sumamente inteligente y gracioso. Cuando tenía 4 años, su papá se encontraba recogiendo huesos de animales que morían debajo de su casa. Jeffrey, como algo raro, se acercó y empezó a recoger los huesos junto con el papá. Yo imagino en ese momento el ruido de los huesos en un balde es un sonido un poco frío, un poco oscuro. Y yo cuando era güiro salía a barranquear con mis cuates. Pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? Pero se le puede atribuir a la curiosidad infantil. Cuando el papá terminó sus estudios se mudaron a Ohio y fue ahí que se dieron cuenta que Jeffrey empezó a cambiar o a comportarse diferente. Empezó a ser introvertido, para ellos era como una incomodidad hacia los demás, hacia las demás personas. El matrimonio de sus padres empezó a decaer por ansiedad de la madre. Joyce empezó a desarrollar síntomas de tipo convulsivo. Los médicos le recetaron barbitúricos y morfina para calmar su cuerpo, el cual se ponía muy rígido y de vez en cuando empezaba a salirle espuma de la boca. Algo que afectó el comportamiento de la vida de Joyce. Dahmer en su niñez y un poco de su adolescencia tenía ese afecto por los animales, cosa que después se iba a convertir en una fascinación por querer saber qué había dentro de ellos. Y una de las primeras cosas que no pudo evitar fue abrir a uno de los peces que él había pescado. Y cuando vio lo que había dentro, el sonido de las vísceras, el olor y cómo se veían en sus manos, lo dejó completamente fascinado. Y esto fue de las cosas que empujaron a Jeffrey de buscar animales por la carretera, animales muertos, recogerlos, llevarlos a su casa y empezar a diseccionarlos y luego estudiarlos. Era amante de sentir, ver y oler las vísceras. Y esto era parte de tan solo su pubertad. Y en esta misma adolescencia, Jeffrey se dio cuenta de que le atraían los hombres. Pero al parecer no era solo una atracción física, porque en sus fantasías se reflejaba que tenía un deseo muy profundo y muy arraigado por sodomizarlos, descuartizarlos y usarlos como un objeto completamente inerte. Tenía tan solo 14 años cuando pensaba de una forma obsesiva con las relaciones y la violencia al mismo tiempo. Pues nunca dijo nada por medio al que dirían a lo que sucedería con sus papás y su familia, lo cual Jeffrey termina guardando para sí mismo y más adelante termina explotando. Jeffrey, ya un poco mayor, sentía que estos deseos le agobiaban e intentaba refugiarse en el alcohol,
lo cual fue un detonante en la vida y las decisiones que Jeffrey tomó. Pero a esta edad no parecía que Jeffrey fuera retraído, no parecía que fuera una persona de pocos amigos. Es más, le gustaba burlarse de lo que él hacía, le gustaba hacer chistes, hacer reír a los demás. Y sí, tenía sus ocurrencias, de las cuales personas donde él estudiaba decían que era una damerada. Y no sé cuántas veces lo voy a decir en este video, pero tenía una capacidad de convencer a las personas por medio de sus mentiras. Tenía una labia, una casaca para lograr las cosas que él quería. Y no solo eso, algo que fue la razón por la cual no lo atraparon por largos 13 años. Un ejemplo de esto es cuando los llevan a Washington de parte de la institución donde estudiaba. Con su casaca consiguió que los invitaran al edificio Eisenhower, y a partir de eso fue que empezó a perfeccionar su habilidad para engañar y de alguna forma manipular a los demás por medio de mentiras. En esos momentos Dahmer era una persona ejemplar, un estudiante muy bueno, una persona muy inteligente, dedicado y con muy buenas notas. Pero luego le iba a empezar a pelar su estudio, lo iba a dejar de lado y poco a poco se convirtió en un alcohólico y un marginado. Bueno, y llega uno de los puntos de quiebre en la vida de Jeffrey, con sus padres separados. Su madre, que se llevó a su hermano menor, y su padre viviendo en un hotel cerca de su casa, tenía la casa totalmente solo para él. Esto del divorcio de sus padres fue algo que afectó bastante a Dahmer por la soledad y en el estado etílico que se mantenía. Como repito, la soledad, el alcohol, un lugar aislado y con esas fantasías abrumantes para él, fue el ambiente perfecto para que estas parafilias ahora se hicieran realidad. Y aquí es donde las cosas se ponen bastante turbias, bastante grotescas. No voy a poder cubrir ni dar detalles de todas las víctimas, tanto de las que sí fueron asesinadas como las que no, pero vamos a ir por alguna de ellas. La primera víctima, Jeffrey, semanas después de su graduación, recoge a Stephen Hicks. Era un autoestopista que encontró en la carretera. La forma de convencer, la habilidad de utilizar las mentiras para poder lograr lo que él quería era totalmente inaudito. La cosa es que logra convencer a Hicks de ir a su casa, ir por unas chelas y pasar el rato. Hicks accede. Cuando Hicks le comentó que se tenía que ir, punto clave, a Dahmer no le gustaba sentirse solo, sentir que lo dejaban o sentir que lo abandonaban. Al menos él buscaba siempre sentirse acompañado. Fue ahí donde viene la primer cosa brutal. Toma una barra de pesas, le da en la cabeza y termina estrangulándolo con ella. Y ya cuando se da cuenta del asesinato, de lo que había hecho, manos a la obra, empieza a descuartizar a Stephen Hicks. Lo mete en unas bolsas negras, lo sube al carro e intenta deshacerse del cuerpo y de toda la evidencia. Ya a altas horas de la noche, la policía lo detiene y es ahí cuando, repito, la forma de usar las mentiras para lograr lo que él quería. Y siempre le terminaban creyendo. Les dijo que llevaba estas bolsas al basurero para relajarse un poco, desestresarse un poco de la tensión que había en su casa. Le dieron una multita y de regreso. Es absurdo. Guardó los huesos alrededor de 2 semanas y poco a poco los esparció entre la maleza y las piedras de por ahí de su casa. Se imaginarán ese terror, esa angustia, esa desesperación, esa ansiedad que el primer asesinato había causado. Y el problema fue que decidió refugiarse aún más en el alcohol. Ingresó a la Universidad Estatal de Ohio y no le fue bien. Se regresó a su casa y luego de eso lo enviaron al ejército, donde después de una preparación general lo enviaron a un hospital de Texas, donde lo prepararían como médico. Ahora, después de haber sido marginado y mal estudiante, vuelve a ser extrovertido. Se imaginarán, después del ejército ya no era una persona delgada, sino era alguien corpulento y estaba muy metido en esto de la medicina, pero no iba a durar. Nuevamente el alcohol lo expulsaron del ejército.
se va a casa con su abuela, donde él se siente muy bien, donde él da amor y recibe amor. La relación que él tenía con su abuela era de suma importancia y hasta se acercó a la iglesia donde su abuela asistía. También trabajó en un banco de sangre y en una fábrica de chocolate. Luego de 3 años en una biblioteca se vio nuevamente expuesto a este sentimiento tan intenso de cumplir sus fantasías. Ahí le dieron una nota donde le ofrecían cosas en el baño. Y eso para Jeffrey, imagino, fue una dinamita. Todo lo que había intentado esconder y reprimir fue traído a fuerza nuevamente. Y con ese impulso tan fuerte fue a buscar un maniquí y se lo huevió. Para después utilizar a este maniquí que, como ya sabemos, buscaba objetos o cosas que no tuvieran voluntad propia. Y ojo, que ahora es donde todo se derrumba, todo se pierde y empieza la verdadera historia atroz de Jeffrey Dahmer, que es una completa locura. Dahmer empieza a frecuentar los bares y los saunas en busca de hombres o en busca de conectarse a alguien. ¿Y qué es lo que él hace? Para complacer sus deseos, él duerme a sus víctimas utilizando somníferos para hacerlos sumisos. Ya cuando ellos estaban inconscientes, lo único que él quería hacer era recostarse en el pecho de ellos para escuchar los sonidos que venían de adentro de sus cuerpos. Poco después, en uno de esos lugares, por sobredosis de una de las víctimas, lo echaron del lugar y le dijeron que ya no podía llegar. Luego empezó a frecuentar las discotecas, que era un lugar perfecto para las víctimas que él estaba buscando. Elegía al hombre o a las víctimas dependiendo de su complexión física. Le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados, sin importar nada más. Noviembre de 1987, y esta es la segunda víctima, Steve Tuomi, de 25 años. Luego de conocerse un poco en el bar, fueron al Hotel Ambassador, que muchos conocerán por la serie, la película también, y el mismo procedimiento. Utilizó somníferos para dejar a Tuomi sin oportunidad y sin poder moverse. Pero al día siguiente, al despertarse, se dio cuenta que tenía magulladuras y que no recuerda haber matado a golpes a Tuomi. Fue golpearlo hasta destriparlo. De este momento en adelante es donde para Jeffrey es imposible dar un paso atrás. Compró una maleta súper grande para poder meter el cuerpo de Tuomi y al llegar a la casa de su abuela poder cortarlo para deshacerse de la evidencia. Para mí este es el punto más brutal. En vez de buscar ayuda, en vez de buscar o comentarle a alguien o tratar de salir de esto, Jeffrey comenta de que él aceptó el ser así. Él ya no quería reprimir esas emociones, él solo quería obedecer las necesidades y fantasías que él tenía y que se dejaría llevar por todo lo que pensaba. Y ahí está, señores, la razón por la que conocemos al caníbal de Milwaukee. Imaginémonos si antes, oponiéndose a ello, hacía barbaridades, ahora que él está dispuesto a seguir todas esas emociones y a darle cabida a sus necesidades sin refrenarlos. Vamos a ir con la tercera víctima. Jamie Dockstader, un joven de 14 años a quien él ofreció $50 para pasar el rato con él o la noche con él, lo cual el joven accede. Después de los actos, Jeffrey lo droga, lo ahorca. Él aseguraba que la forma de matar a sus víctimas era la forma más humana para evitar que ellos sintieran dolor o sufrieran al momento de algo más. Con este joven, Dockstader, Dahmer guardó su cadáver en el sótano por una semana, teniendo en cuenta lo que sucedía en ese sótano durante esa semana, teniendo encuentros con el cadáver. Ya se imaginarán que hablamos de la necrofilia. Luego de su descomposición, como sabrán, se deshacía de él. Un par de meses después, Jeffrey, en un bar, se conectó a Richard Guerrero, de 22 años. Lo mismo, drogado, estrangulado y luego el protocolo y modo operandi de Jeff. Y fue entonces que empezaron los secretos, los comportamientos extraños
y los malos olores a putrefacción. Y bueno, la abuela obviamente se dio cuenta y levantó sospecha. Lo sacó a la chingada y se fue al oeste de Milwaukee. Y ahí, ya sabiendo que estaba solo, no teniendo a nadie quien lo controlara, quien lo vigilara, directo a lo enfermizo. Y aquí fue donde convenció a un joven de 13 años de ir a su casa. Y como sabemos, intentó entrar en contacto con el joven huyó y lo metieron al bote por agresión sexual. Pero podía trabajar y en las noches regresar a la cárcel. Pero eso no lo detuvo. Y aquí viene su quinta víctima, exactamente un poco antes de que Dahmer cumpliera su sentencia, porque lo dejaron salir 2 meses antes de lo esperado. Consiguió conectarse con Anthony Sears, de 26 años. Y no solo siguió su protocolo normal, sino que ahora momificó su cabeza, sus manos y sus genitales. Luego de esto se mudó a otro lugar de Milwaukee, a los apartamentos Oxford. Este es el edificio donde más adelante atrapan a Jeffrey, que todos sabemos, la vecina y los vecinos y esto. Jeffrey era un completo necrófilo. Desde el principio, el querer tener o estar en compañía de un objeto completamente inerte, de poder tener el control sobre esto sin que esto tuviera la capacidad de moverse o tuviera voluntad propia, lo que él en realidad quería era un cadáver. Antes de hacer su jugada con las víctimas, intentaba ver el tipo de vida que llevaban. Si era un tipo de vida un poco loca, nadie se iba a dar cuenta, o muchas personas no iban a notar tan rápido la ausencia de esas personas. 2 años luego de lo de Anthony Sears, Jeffrey se encontró con Conerak Sinthasomphone, otro joven de tan solo 14 años que de igual forma drogó y era hermano del joven que con anterioridad había sido abusado por Jeff. El chavito intenta escapar, lo encuentran unas vecinas sin poder hablar, sin poder caminar bien, en una forma casi de zombie, y llaman a los policías comentándoles que el joven estaba en un estado crítico. Cuando la policía llegó, Dahmer ya se encontraba nuevamente con el joven y repito, cuantas veces sea necesario. No entiendo por qué nunca lo pudieron atrapar por el simple hecho de que o eran muy racistas o nunca se ocuparon de su trabajo correctamente, porque llevaron a Conerak de regreso al apartamento del asesino serial. Les dijo a los policías de que eran enamorados y que él andaba tomado. Ellos entran a la casa de Jeffrey y empiezan a verificar. Jeffrey les enseña las fotos, las Polaroids que le tomó a Conerak antes del proceso para probar que supuestamente estaba diciendo la verdad y que era mayor de edad. Es ridículo que por el hecho de que hayan sido posiblemente racistas y homofóbicos hayan regresado a una víctima directo al matadero y no hayan podido evitar las otras víctimas y toda la carnicería que Jeffrey llevó a cabo. El dato es que Conerak era hermano de Somsak, quien previamente había sido engañado por Dahmer, y lo que conocemos de la sentencia de Dahmer de que podía trabajar y regresar en las noches a la cárcel, para que lo puedan conectar. A Jeffrey le encantaba la idea de tener un novio zombie, y lo que hacía para llevar esto a cabo era abrir agujeros en el cráneo de sus víctimas para luego inyectar agua hirviendo o ácido clorhídrico. Esto lo hacía con el fin de tener a esa persona sin voluntad propia y que el cuerpo no se descompusiera. Pero no duraba más de un día. Los cuerpos se fueron amontonando y guardándose en el apartamento de Jeffrey. Entonces compró un tambo de 215 litros y lo llenó de un ácido muy fuerte para poder disolver extremidades y torsos de sus víctimas. También separaba la carne de los huesos hirviéndolos en su casa. Y con todos estos cuerpos, con toda esta carne, el olor, la pestilencia, putrefacción. Si tan solo pasar por una carretera donde hay algún animal muerto a algunos metros se siente bastante fuerte, no imagino en un complejo de apartamentos donde todo es cerrado y hay más de 8 cadáveres ahí. Ahora,
Era tan meticuloso que para evitar que alguien no deseado entrara a su apartamento a hurtar o a tratar de robar algo y luego se dieran cuenta de todos los cadáveres o todas las cosas que tenía ahí adentro, Dahmer instaló un sistema de vigilancia falso que mantenía a cualquier persona completamente alejado de su vivienda. A pesar de todas las sospechas que Jeffrey levantó por el olor o por algunas otras mentiras, eso no permitiría que terminara esta barbaridad. Es más, diseñó un santuario utilizando partes de sus víctimas. Y esto lo hacía porque una de sus películas favoritas era Star Wars. El hecho de ver a Darth Vader y el poder de manipular y atraer una multitud grande de gente era algo que él quería lograr después de utilizar 2 esqueletos completos y 10 calaveras para, según él, darle ese estatus que Darth Vader tenía y ese poder, y de esa forma atraer más hombres y más víctimas. Ahora ya sabes por qué sale Jeffrey en la portada de la serie Netflix con los ojos de un Sith, o lo que él decía de el emperador. Esto fue algo que su psiquiatra de hecho comentaba. Y el otro punto es la razón por la cual Dahmer comía parte de sus víctimas. Él decía que comía la carne para tener una integración, para poder sentir que ellos estaban vivos dentro de él. Su psiquiatra, el Dr. Dietz, lo describió como una idea primitiva, la cual era: eres lo que comes. Y expresó que había muchas cosas que daban a entender que Jeffrey, con sus deseos, su hambre insaciable, mostraban que tenía un control en cierto punto de sus acciones, lo cual sí se pudo refrenar en cierto punto. Y también comenta de que Jeffrey nunca deseó hacer el daño o nunca deseó destrozar a esa gente. Esa era la idea que él odiaba de todo el proceso. A pesar de todo esto, Jeffrey era aparentemente normal para poder mostrar a su familia un tipo de persona completamente diferente. So you go back to work this Sunday night? Great. Yeah. You looking good though. You look nice and trim. Oh, that's good to hear. You look like you're working out, No. aren't you? Oh, I haven't worked. Looking out. at Jeff, he looks entirely normal, clean cut, very nicely dressed, responds very sociably. Hablaba, actuaba y decía cosas totalmente coherentes. There's nothing to indicate, really, that he had recently killed people. Y llegando casi al final de la vida secreta de Dahmer, tenemos a la casi última víctima, Tracy Edwards, quien pudo escapar del apartamento de Dahmer. Llegó con la policía, lo reportó. Cuando la policía llegó a este lugar, ellos, aparte del olor a putrefacción, de las evidencias notorias, los cuerpos, el refrigerador, también encontraron 83 u 84 Polaroids, fotos que contenían el proceso de las víctimas de Dahmer, desde que los drogaba hasta que los destrozaba por completo. No puedo poner las fotos aquí porque son grotescas, son asquerosas, son viscerales y no queremos que bajen el video. Pero si el morbo les gana, pueden buscar en Google Jeffrey Dahmer Polaroid y es totalmente grotesco. De hecho, el website True Crime Magazine publicó 6 de las 83 u 84 fotos del apartamento de Dahmer. Y esta vez, que es la segunda vez que la policía agarra a Jeffrey, esta es la definitiva. Nunca quiso la libertad después de que lo agarraran, que él esperaba la muerte para él. Se condenó a 937 años de cárcel, las cuales no cumplió porque lo asesinaron dentro de ella. Y en agosto de 1994 lo atacaron dentro de la cárcel, sin embargo sobrevivió. Luego, ese mismo año, el 28 de noviembre, golpearon a Jeffrey con una barra del gimnasio de la cárcel y murió de camino al hospital. Y hasta aquí
la verdadera historia del caníbal de Milwaukee. Para mí esto es una locura, es totalmente perturbador. Siempre recuerden que si tienen datos de la vida de Dahmer que quisieran compartir, en los comentarios son bienvenidos. Y luego de este video quiero dejarlos unas películas y tal vez algunas series para que puedan saber un poco más de esta historia. La que más se asemeja a la realidad es la de Dahmer del 2002. Luego tenemos otras películas como My Friend Dahmer del 2017 y Dahmer The Secret Life de 1993. Series como la que conocemos, la de Netflix, y Conversations with a Killer, The Jeffrey Dahmer Tapes. Dejen su like y suscríbanse, activen la campanita para más contenido como este. Y les deseo un feliz Halloween.